Iniciamos tu programa como en los días de Noé, un espacio de análisis y reflexión conducido por el pastor Hugo Camacho. Comenzamos. Hola, muy buen día. Un saludo a todos aquellos hermanos que ahora se están conectando a través de Facebook. Un saludo, un abrazo. Estamos listos ya preparándonos. Hoy no tengo café, hoy no hay cafecito, no hay chocolate, porque pues me lo tomé anticipado y pues, ¿qué les puedo decir? Pero es una bendición estar aquí una vez más, deseándole a cada uno de ustedes que nuestro Adonai esté allí bendiciéndole. Mientras que usted se pone cómodo, creo que ya tiene el tecito, el cafecito allí, y pues que hoy sí, pues qué pena que yo lo voy a estar sintiendo, no saborearlo. Y bueno, mandamos un saludo también a los que nos están siguiendo a través de YouTube, por Punto de Giro Dunamis. Un saludo y deseamos que por sobre todo la bendición de nuestro Adonai esté con cada uno de ustedes. Hoy tenemos vamos a hacer un cambio en la serie que traíamos. Vamos a abrir un paréntesis y vamos a poner el día de hoy, vamos a hablar algo más propio de la ocasión, tradiciones y costumbres. Y este tema yo sé que es bastante complicado, es un tema que muchos quizás como que le sacan la vuelta, pero es importante que nosotros empecemos a considerar esto. Es bueno celebrar Navidad, honramos a Dios de este modo, o sea, así como una pregunta, ¿honro a Dios cuando yo celebro la Navidad? Este es el punto que tenemos que pensar. Ahora, a través ya del tiempo de hoy, ya sabemos, y muchísimas personas han subido una infinidad de materiales que la Navidad no tiene nada que ver con Yeshua y que no tiene nada que ver porque realmente Dios no nació aquí. Y esto ha sido más que polémico. Alguien decía en una ocasión, ¿por qué romperle la ilusión a los niños? ¿Por qué no mejor dejar la Navidad así como algo que, pues celébralo si quieres, ¿verdad? Pero aquí hay algo bien interesante. Sus raíces de la Navidad no tiene absolutamente nada que ver con Dios. No tiene absolutamente nada que ver con Jesús, con Yeshua, porque obedece precisamente al sincretismo que viene desde la época del tiempo grecorromano, en donde se hace esa mezcla y que hasta el día de hoy podemos ver infinidad de culturas, cómo está mezclado. Siempre hay una mezcla. Yo no puedo quitar esta costumbre con el pueblo, yo no puedo quitar esta forma de celebrar, pero ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a injertar a Jesús allí. Y yo creo que realmente esto es algo que tenemos que considerar. La palabra nos dice muy claramente que no hay punto neutral, o estás con Dios o estás contra Dios. Entonces, tú no puedes llevar a Dios y meterlo en un punto en donde no puede Él o no va a estar de acuerdo estar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Esa es la pregunta principal. ¿Qué tenemos que hacer? Aunque sabemos que la temporada navideña es más comercial que otra cosa. Si enfocamos, los mismos medios nos lo enseñan, sus publicidades cada día le están cambiando, incluso
con el tiempo empezaron a poner un eslogan, ya no es Feliz Navidad, ahora son Felices Fiestas. O sea, ya están sacando a Jesús también de ahí, porque pues al final Jesús no es más que un punto de motivación emocional hacia la gente. La verdad es esta: hasta dónde nosotros honramos a nuestro Creador festejando Navidad. Un compañero pastor decía: no tiene sentido hablar sobre esto, no tiene sentido estar hablando de que no es de Dios, no tiene sentido estar con que esto no le pertenece a Dios, porque mejor vamos a compartir la palabra. Pero la pregunta es: ¿cuánta gente sabe en verdad la razón? Muchos hablan y dicen, sacan una información aquí, sacan otra allá. Incluso a veces se hablan de situaciones que no tienen nada que ver, absolutamente nada que ver con lo que realmente nosotros debemos de enseñar. Ahora, aquí algo más tenemos que preguntarnos: ¿por qué la Escritura no nos marca un tiempo de nacimiento? Porque hay tantas cosas que sí marcan fechas, marcan tiempos. ¿Por qué no hay un tiempo específico marcado de nacimiento de Jesús? Alguien dice que eso no se puede tener ahora. Claro que sí, hay puntos de referencia que nos dan con exactitud o con una aproximación quizás de un 90% de exactitud a dónde, cuándo, en qué fecha, en qué tiempo nació Jesús. Pero la pregunta es: ¿por qué la Escritura no lo dice? Recordemos una cosa: todo lo que se habla en la Escritura tiene un punto de origen, incluso en la palabra. Por eso, cuando en los temas anteriores, en el tema que traemos, aparte de Corriendo hacia la Meta, cuando hablamos del amor, marcamos los puntos. O sea, letra por letra, por letra, por letra. Entonces, cada palabra tiene un significado porque está basado en la mentalidad judío-hebreo. Entonces, como está enfocado en esa mentalidad, esto es lo que nosotros hoy tenemos que considerar. ¿Por qué razón no se menciona precisamente lo que es el nacimiento? Eso habría que pensarlo. ¿Por qué? Primero, cuando hoy nosotros vemos las celebraciones judías, siempre están celebrando los aniversarios de fallecimiento. Y preguntaba un youtuber, le preguntaba a uno de los rabinos: ¿por qué ustedes festejan tan en grande el día de muerto y no el día que nace? Y la respuesta se me hizo muy interesante, cosa que nosotros hoy no lo consideramos. La respuesta fue: lo que sucede es que la persona cuando nace, no sabemos cómo va a ser, no sabemos qué vida va a llevar, no sabemos qué legado nos va a dejar, no sabemos nada. Entonces, ¿por qué festejar el día que nace si ni siquiera sabemos qué tipo de persona vamos a tener? Pero cuando muere, el asunto es diferente, porque cuando muere ya sabemos qué nos dejó, qué legado nos dejó, qué enseñanza obtuvimos, cuánto contribuyó a nuestra vida diaria, y es entonces que por eso nosotros recordamos su memoria. Ahora, esto, pensar de ese modo, ¿tiene sentido? Claro que tiene sentido. Porque entonces es como ellos, a través del festejo del día de su muerte, están recordando su memoria, están recordando las obras que hizo, están recordando aquel legado que dejó, están recordando aquellas cosas importantes que les enseñó. Y esto es precisamente lo que nosotros, pues en nuestra cultura, no estamos habituados a hacerlo. Ahora, pero es interesante conocer
Y aquí voy a diferir con algunas personas que hablan sobre los orígenes, por ejemplo, del árbol de Navidad, del origen de Santa Claus, que son cosas que de algún modo nosotros lo hemos traído a la iglesia, lo hemos metido allí, porque todo el mundo lo hace. Coincidentemente hay dos citas bíblicas, que es Mateo 15:9 y Marcos 7:7, que dice: pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. En vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Ahora, veamos cuál es el origen de Santa Claus, cómo llega. Vamos a descubrir qué fue lo que pasó, quién fue, dónde vivió, qué hecho marcó la vida de este personaje que hasta nuestros días precisamente se mantiene más vivo que nunca. Y que se le han cambiado los nombres. A algunos lugares le dicen viejito pascuero, Santa Claus, Papá Noel, San Nicolás. Esos son algunos de los nombres que recibe el personaje, según el que está encargado de poner el condimento de Navidad, que si no hay Santa Claus, no hay una buena Navidad. La historia del origen es mítica, tiene relación con una figura inspirada en un obispo, en un sacerdote que es Nicolás de Mira, quien vivió precisamente en el siglo IV en Anatolia, Turquía, y que a la fecha precisamente existen más de 2000 templos en tributos en honor a él. Actualmente sus reliquias todavía se conservan en Bari, Italia, porque cuando los musulmanes conquistaron ese territorio turco, un grupo de católicos romanos sacó de allí en secreto las reliquias del santo y se los llevó precisamente a la ciudad italiana. Nicolás era hijo de una familia acomodada, que él se destacó precisamente por su sencillez, su servicio hacia los demás. Su padre deseaba que él siguiera sus pasos. Su padre era comerciante en el mar Adriático. Su madre pretendía siempre que Nicolás fuera sacerdote, como su tío, llamado precisamente el obispo de Mira. Y con el deceso de sus padres, el muchacho, conmovido por la desgracia, repartió sus bienes entre los necesitados y se encomendó precisamente a la religión. Empezó a estudiar para ordenarse como sacerdote. En torno a su figura se destacan historias de milagros, bondades para con la gente pobre. Tal fue la admiración hacia él que sintieron del por qué se convirtió en santo patrón de Grecia, Turquía, Rusia y precisamente en la Lorena, Francia. Ahora, esto era algo que la gente misma, vuelvo a este punto bien importante, el hombre confiando en el hombre. Y esto es precisamente hasta donde llega. Hoy podemos ver cuántas personas que hacen actividades, que se desarrollan, que tienen que ver con esa humanidad, con ese don de servicio, al final les terminan llamando santo. Y quizás el problema no es que le llaman santo ni que lo hagan santo, porque la palabra nos dice a nosotros: sed santos porque yo soy santo. Entonces, la palabra santo, eso ya lo hemos dicho aparte, santo significa apartado. Santo para Dios, apartado para Dios. Así que entonces, ser santos no es malo. Lo malo comienza cuando el hombre empieza a recibir la adoración, o el hombre comienza a dar adoración hacia seres que incluso ya se han muerto. Ahora, en este caso, Nicolás, su fama corrió como repartidor de obsequios. La historia cuenta que Nicolás regaló en secreto bolsas llenas de monedas de oro a mujeres de bajos recursos, mujeres viudas, abandonadas, y prácticamente se cuenta que el sacerdote siempre entraba por una ventana, ponía la bolsa de dinero dentro de los calcetines, lo colgaba por ahí,
cerca de las chimeneas donde ellos pudieran encontrarlo, y esto fue sus características en las cuales vinieron acomodándose al nombre que hoy tiene y las acciones que hoy se le dan precisamente a este personaje que hoy se le ha llamado Santa Claus. ¿Cómo llega este cambio de Santa Claus y Papá Noel? Los registros indican que la transformación ocurrió en el año 1624, según la consigna de la BBC. Fue en el siglo XVII, cuando la imagen de Santa Claus llegó a Estados Unidos procedente de Holanda. Y en Holanda precisamente se veneraba a Sinterklaas. Ese era el nombre, Sinterklaas. Pero este Sinterklaas era mismo que decir San Nicolás, un personaje que trae regalos a los niños precisamente el 25 de diciembre. Sin embargo, en 1809, un escritor, Washington Irving, deformó el nombre de este santo holandés, que era Sinterklaas, y en su pronunciación la cambió por Santa Claus. Este podría considerarse precisamente el nacimiento del nombre. Posteriormente, el poeta Clement Clarke Moore hizo su aporte en un poema donde habla de Santa Claus, pero el personaje era un enano y delgado que regalaba juguetes en vísperas navideñas a los niños y viajaba en un trineo tirado por 9 renos, incluyendo al líder Rodolfo. Ahora, la historia y celebración se comenzó a propagar de la mano de Santa Claus con el personaje gordo y barbón y de rojo, tras una ilustración que realizó en 1870 un dibujante alemán estadounidense, Thomas Nast, en base precisamente al poema de Clement Moore. Pero el poema de Clement Moore era un enano y delgadito. Este lo cambia totalmente. Entonces, pero esto comenzó precisamente ya en 1870, cuando se cambia la figura del personaje, se transforma. Se cree que su creador se basó en la vestimenta de los obispos de viejas épocas para crear a este otro San Nicolás, que no tenía absolutamente nada que ver con Sinterklaas de Holanda. Ahora, o también llamado como San Nicolás de Mira. A finales del siglo XIX, a partir de un anuncio de Lomen Company, empresa estadounidense del sector frigorífico, fue quien incorporó la tradición de Papá Noel que procedía del Polo Norte y se popularizó completamente los renos navideños como medio de transporte de Santa Claus. Ahora, aquí viene otro punto, y así es que en 1930 la Coca-Cola adquiere los derechos de este objeto viviente y en sus anuncios publicitarios comienza a utilizarlo. Hasta esa fecha no hubo asignación concreta al color de la vestimenta, siendo el verde uno de los más usados, y eso sí, ya existían algunos acercamientos al rojo. Aprovechando este elemento, los encargados de marketing de la gaseosa aprovecharon la oportunidad para vestirlo de rojo y blanco, y tal como se conoce hasta el día de hoy. Este es exactamente lo que pudiéramos definir como el origen de Santa Claus. Curiosamente, Santa Claus no puede sacarlo de ningún medio porque es en sí, a la conclusión que podemos llegar, Santa Claus no es más que un medio publicitario. Ahora, existe una película que llama la atención porque ahora hicieron le hicieron como unos arreglos a la película. Se llama Santa Cláusula, y hay una escena, y hago este comentario por una razón, porque hay un grupo por ahí que dice que Santa Claus no es más que Satanás, y yo no quiero decirlo así directamente porque no puedo, o sea, no tengo elementos que yo pueda decir, según la historia se marca este cambio, su origen es aquí. No.
Estamos buscando un origen, cómo viene, cómo se mezcla, porque al final estamos hablando de un sincretismo, de una mezcla que permitimos como líderes, como pastores, como iglesia, que hablamos de un cristianismo puro, que hablamos de una sana doctrina, pero que hemos olvidado los principios y al final estamos haciendo exactamente lo mismo que hicieron los escribas y fariseos, volviendo una vez más a las tradiciones y costumbres. Yo no quiero que la iglesia en Navidad esté vacía. Les pondré un arbolito navideño y un Santa Claus y estaremos todos felices. Celebraremos, ¿cómo le llaman? Se me fue el nombre de las fiestas. Posadas. Celebraremos posadas. Haremos lo que el mundo hace para que tú te sientas como parte de este medio y hagamos fiesta. ¿Es esto realmente lo que nos manda a nosotros la Escritura? Ahora, volviendo al tema de la película. Esta película que apenas está saliendo actualmente y se está viendo más, hay algo que me llama mucho la atención. Cuando hay una escena en donde salen ellos bailando y salen una frase en inglés que dice I love you, Santa Claus. Y sale un grupo de niños bailando, pero según la escena, fíjense bien, esto es interesante. Según la escena, los niños se equivocan porque cada niño trae una letra. Y en vez de decir te amo, Santa Claus, dice, en la parte de Santa Claus dice Satán Claus. Y yo cuestiono la escena, porque los niños, obvio, como es una escena, es una equivocación actuada, es una equivocación hecha a idea del productor. Niños van a salir así, se van a formar mal, van a que eso se lea de ese modo y después van a ponerse aquí, el que los está dirigiendo les va a decir y ustedes se van a mover otra vez y van a poner Santa Claus. ¿Por qué? Porque la palabra Santa, si usted lo desordena, al final dice Satán. Y eso es lo que yo cuestionaba a las personas que siempre están diciendo que Santa es Satán. Digo, yo no lo puedo decir porque hay cuantas palabras que yo puedo desordenar y que pueden decir otra cosa. Pero ahora yo estoy específicamente hablando sobre el tema de esta película que se llama Santa Cláusula. Y es curioso, los que dicen I love you, esos salen parejitos, se forman bien las letras, pero abajo cuando dice Santa Claus ya no es Santa, ahí ya dice Satán. Entonces, y todos se quedan muy felices y luego se quedan viendo todos y le dice no está bien. Mi pregunta, mi cuestionamiento es, ¿por qué el productor pidió que se hiciera eso? ¿Qué hay detrás? Esto es lo que tenemos que pensar. ¿Qué hay detrás entonces? ¿Tendrán razón nuestros hermanos que están diciendo que así es? Es de pensar. Vuelvo a la Escritura. ¿Qué me dice a mí de la Escritura sobre Santa Claus? ¿En dónde la encuentro? ¿En dónde puedo meterlo dentro de la iglesia? No existe. No lo es. Entonces, ¿estoy haciendo bien? ¿Estoy haciendo mal? No soy yo quien se lo tenga que decir. La Escritura tiene para nosotros qué es lo que debemos hacer. Y Santiago marca una parte que lo hemos venido diciendo. Cualquiera que esté en amistad con el mundo es enemigo de Dios, porque no hay punto neutral. No hay un punto medio que diga aquí estoy ahora en medio. No, o estás de este lado o estás de este otro lado. No hay una parte media. Así es que entonces, conclusión sobre Santa Claus. La historia que vimos precisamente por San Nicolás de Mira
Suena una historia interesante de alguien que quiso servir, pero que quizás en su vida diaria personal, si le preguntaran si él quisiera recibir adoración, no creo que así fuera. La forma como se transforma y se tergiversa, llegando al punto del comercio, llegando al punto de la publicidad, y ahí estamos hoy nosotros, permitiendo que nuestros niños vivan con esa idea. Y aunque hay niños que dicen que ya saben que finalmente Santa Claus no existe, que es papá y mamá quien hacen la función. Bueno, se vive la idea, pero la pregunta es, ¿hasta dónde nosotros vamos a permitir que esto sea así? Somos nosotros. Nuestros niños van a crecer y ellos seguirán cuando sean adultos festejando a Santa Claus o dándole gracias a Adonai por todo lo que reciben día a día. Vivirán diciendo: todo lo que tengo es producto de mis fuerzas, de mi esfuerzo, de mi trabajo, de mi dedicación, de mi entrega. O dirán: gracias a nuestro Adonai que yo tengo la fuerza, tengo la salud y tengo la oportunidad que Dios pone cerca de mí para que yo pueda tener esto que hoy tengo. Esto es lo que tenemos que pensar. Ahora, ¿qué hay del arbolito de Navidad? Ese árbol de Navidad también tiene algo que ver, mucho que ver. ¿Cuántas gentes ahorita están preparando su árbol navideño? ¿Cuántas personas hoy están precisamente haciendo esto? Preparándose. La pregunta es: ¿en dónde tengo escrito yo en la Escritura? Este es el árbol navideño de la fertilidad que recordarás cada año para que te vaya bien, y serás y lo harás y lo recordarás y se lo enseñarás a tus hijos. ¿Habrá una parte que nos diga así en la Escritura? No lo creo, ¿verdad? No lo hay. Pero es interesante que nosotros tomemos en cuenta hasta dónde estoy involucrado en esta costumbre, en esta tradición. Hablar del árbol navideño, vamos a tocar varios puntos bien fuertes, porque yo mismo no estoy de acuerdo cuando ahora se ha mencionado que ese árbol navideño es Tamuz. Eso no puede ser. En una ocasión, escuchando un tema, siguiendo a una persona muy destacada en Torah y en estas cosas, cuando hacía mención sobre eso, yo le preguntaba: por favor, sería tan amable de darme una cita bíblica en donde me dice que Tamuz es hijo de Nimrod. Digo, porque si yo voy a enseñar lo mismo que ahora mismo estoy aprendiendo, quiero dónde está escrito. Nimrod, sabemos quién era Nimrod. Era el bisnieto de Noé, el líder que dirigió la construcción de la Torre de Babel, el primer rey de la humanidad en Babel. Eso está allí. ¿Quién era Semiramis? Semiramis y Tamuz, al final, son figuras mitológicas babilónicas. ¿Cómo pueden cobrar vida y inmiscuirse en la Escritura y darlo por hecho que así es? Esa es la pregunta que me he hecho repetidas veces. Digo, dame una cita bíblica. No lo hay.
Porque si mencionas a Nimrod, que está escrito, entonces tiene que haber parte de esto. No lo hay, no existe. Entonces, para mí, este planteamiento carece de un sentido escritural e histórico. Solamente es una mitología. Y es como es. Aunque en la escritura hay cosas que se conocen como mitología que en verdad tuvieron. Hay muchas referencias ahora a través de la arqueología que sí, no fueron mitologías, fueron cosas reales. Entonces, y cuando entremos a este tema del árbol navideño, entonces yo quiero ser un poco más específico. Vamos a ver varios puntos. Así es que me voy a quedar aquí con esto, solamente con el punto de Santa Claus. Y el árbol navideño lo vamos a ver en una segunda parte, para que podamos responder algunas preguntas y aclarar algunos pequeños detalles que quizás vamos a interactuar, dicho de otra manera, a través de Facebook con los que amablemente están allí siguiéndonos, escuchándonos y sobre todo haciendo preguntas sobre el tema que estamos viendo el día de hoy. Bien, Nuevo Laredo, de acá de Nuevo Laredo, Lolis dice: en la iglesia pusieron el árbol y la gente, los hermanos no están de acuerdo. ¿Qué le puedo decir? La iglesia, esto es bien interesante, fíjense. La iglesia, la palabra iglesia viene de la palabra eclesia, del griego, y que es la del hebreo, que al final esto significa congregación. Si la congregación no está de acuerdo con tener un árbol, el árbol no tiene por qué estar. Si es una imposición de sus líderes, bueno, ese ya es otro asunto. Pero, en mi opinión, si somos iglesia y tiene un gobierno congregacional en la cual diga no estamos de acuerdo, el árbol no tiene por qué estar. Cuando nos toque ver el tema del árbol navideño, vamos a ver que pocos saben que hay una cita bíblica que hace cierta alusión a ese árbol navideño, que este profeta como que lo estaba visualizando, Dios se lo estaba mostrando, y algo hace alusión a este. Pero lo vamos a ver posteriormente. No quiero adelantar nada para no distorsionar el tema precisamente que tiene sobre el origen del árbol de Navidad. Olivia de Toluca: ¿cuántos reyes visitaron a Jesús? Fueron más de 3. Los que tenemos registrado que llegaron, solo quiero corregir un poquito aquí. No nos dice la escritura que fueron reyes. La escritura dice que eran magos. No estudiaban astronomía, estudiaban astrología, leían las estrellas. Y en verdad, personalmente me cuestiono un poquito. Cuando hace un rato que venía para acá, para el estudio, y escuchaba en una estación de radio Noche de Paz, la estrella de paz, brilla la estrella de paz, decía el canto. Y por ahí antes yo había hecho un análisis. ¿Qué resultado tuvo la estrella de Belén? ¿Fue una estrella que trajo paz? Si vemos la historia bíblica, esa estrella
no trajo paz, trajo otra cosa. Por esta razón los judíos a veces contravienen mucho, detestan a Jesús, dicen que Jesús no es el Mesías, que Jesús no es más que un ídolo, y todos, en su mayoría los judíos ortodoxos, ultraortodoxos, siempre están en contra y no aceptan a Jesús por tales cosas que se dieron. Ellos dicen, la Biblia nos dice, la Torá nos dice que viene un Mesías a traernos paz, viene un Mesías a traernos tranquilidad. Este solo trajo desgracia. Y en verdad, ¿por qué razón todos los niños menores de 2 años fueron muertos? Precisamente porque vimos su estrella y estaba aquí en Belén, y por eso hoy venimos. Y Herodes dijo, vayan, investiguen y regresen y me dicen para que vaya y le adore. Pero no era el plan. Dice que un ángel les indicó a ellos, no van a regresar a ustedes para allá, ustedes aquí se me van. Herodes, enojado, en respuesta mandó a matar a todos los niños menores de 2 años hacia abajo. Entonces, cuando estos magos llegan, nos da la impresión que no ellos estaban viendo. Ellos no estaban viendo un recién nacido, porque aproximaban que ese niño tenía como 2 años ya de vida. Entonces, no hay una cantidad de reyes tampoco, de magos, no hay una cantidad de magos, solamente se define por los regalos, se definen 3. Los regalos que llevaron, oro, incienso y mirra, y que tienen también un significado cada regalo que ellos llevan. Pero vuelvo a lo mismo. ¿Quiénes son los que llegan? Son astrólogos, los que leen los horóscopos, valga la redundancia, los que están estudiando las estrellas, estos son los que llegan y se conocen como magos, no como reyes. Entonces, posiblemente en cantidad fueron más. Naturalmente estas gentes viajaban con un equipo, con gente que les ayudaba para mover todo, porque ellos tenían que caminar grandes distancias para poder llegar al propósito que ellos tenían. Ellos sabían que por la estrella que habían visto, el nivel de estrella que venía era precisamente un rey. De esa misma estrella habla Balaam, habla sobre la estrella de Jesús, aún mucho tiempo antes. Entonces, esto es interesante. No eran reyes, eran magos. Y sí, es muy probable que fueron más de 3, pero se definen como 3 solamente por los 3 regalos que depositan allí. Muy bien, California es Esdral. Dice, la Navidad, 14 de febrero, Halloween, Pascua, todos con información falsa. Sí, definitivamente, todas estas festividades están acomodadas a una festividad personal de alguien, a un interés propio. No sé si me estoy explicando. Entonces, esto es lo importante. Cada festividad de esto, si las informaciones no son las correctas, totalmente de acuerdo. Desde Australia, la Navidad, ¿qué es para la Biblia, según Julia? La Navidad. La palabra Navidad significa nacimiento o natividad. La palabra Navidad que nosotros mencionamos en español proviene del latín nativitas, o nacimiento. Entonces, ¿qué significa en la Biblia nacimiento? Pero, ¿qué nos registra el nacimiento? No tenemos ningún nacimiento. ¿Cómo lo podemos aplicar cuando Jesús dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es? Ese es un nacimiento. ¿Quieres hablar de Navidad? Esa es una Navidad. Nacer en Cristo. Esa es una Navidad, un nacimiento. Y cuando lo haces con todo el corazón, esa pudiera ser la verdadera Navidad.
Y es lo que hoy podemos decir nosotros. ¿Quieres festejar la Navidad? Celebra tú la verdadera Navidad. Sé tú el que nazca de nuevo hoy. Lo mismo que le dijo Yeshua a Nicodemo. O sea, es necesario nacer de nuevo. Y todos los que hoy están celebrando esta fiesta deberían de pensar y reconsiderar, en verdad, ¿ya nací de nuevo? ¿O todavía quien necesita la Navidad soy yo? Así es que para la Biblia es nacer de nuevo. ¿Hay tiempo especial para festejarla? No lo hay, porque no existe ningún plan de festejar nacimientos. Antonio de Canadá, diciembre es como la Pascua, un mes de confusión. Exactamente, parte de la mayor de las congregaciones siempre estamos siguiendo tradiciones, costumbres que de alguna forma, aunque muchísimas iglesias cristianas están diciendo no somos iguales que la Iglesia Universal, al final están haciendo exactamente lo mismo. Hay un sacerdote por allí que en una ocasión, platicando con un pastor, se reía y le decía: ¿por qué me vienes a hablar a mí ahora de cosas nuevas de la iglesia y que yo estoy mal, cuando tú mismo simplemente estás haciendo lo que yo hago? Del mismo modo, usas una forma diferente, pero el concepto al final es el mismo. Y tienes razón. Entonces, y de ahí que se nace que a veces habemos muchos católicos cristianos. Arturo de Nuevo Laredo dice: en mi iglesia ponen nacimiento. ¿Qué quiere decir? El Jesús nació en esta fecha. No. O sea, poner nacimientos ya es todavía parecerse más a la tradición. O sea que aquí estamos avanzando hacia atrás. Todavía es peor. Tendríamos que preguntarnos por qué Yeshua no nos dejó una fecha específica para celebrar su nacimiento. Es más seguro que porque no era importante. Lo importante es el nacimiento nuestro en Él. Eso sí es importante. Y lo dejó bien claro. Si estás en Cristo, eres nueva criatura. Naces de nuevo. Naces de nuevo. La importancia del nacimiento no era el nacimiento de Él, sino el nacimiento de nosotros en Él. Eso creo que era lo más importante. Templo Cristiano Viva. Pedro, la fecha de nacimiento nos dice el pastor que es el 25 de diciembre. Eso no es cierto. Eso es totalmente falso. El 25 de diciembre sucedieron actualmente, suceden cosas que quizás algunos no sabemos. Primero, el 21 de marzo, fíjese las coincidencias o las acciones premeditadas, como le quiera llamar, coincidencia o premeditado de las cosas. Entre el 21 de marzo, que está el solsticio de verano, a ver si recuerdo, hay 2 pirámides en donde las esquinas de la pirámide le da el sol y hace una sombra y se ve como que si es una serpiente y la cabeza está en la parte de abajo. Entonces a eso se le llama la serpiente que baja. Pero el 25 de diciembre sucede el solsticio de invierno. Hay otra pirámide que está en Yucatán, me parece. Sí está en Yucatán, pero no recuerdo el nombre de la... no iba a tocar ese tema, por eso, no recuerdo en este momento, pero sí he hablado sobre este tema. Y no recuerdo el nombre de la pirámide. Usted lo puede buscar allí en Google o en YouTube. Hay celebraciones, por cierto, donde la gente llega allí en el solsticio de invierno. La serpiente la cabeza de la serpiente está como hacia adentro, arriba, y en el solsticio de verano está la serpiente de la cabeza hacia afuera, como bajando.
En el tiempo que hay una pizca de sol, va a haber la silueta de la serpiente subiendo y termina exactamente en la cabeza subiendo. Entonces, ¿qué se celebra en verdad el 25 de diciembre? El solsticio de invierno, que es cuando la serpiente sube. Y yo pregunto aquí, ¿qué tiene que ver Jesús con la serpiente? Ahora, si le buscamos eso, otro origen desde el punto de vista greco-romano, nos vamos a encontrar con otras cosas más tremendas, pero eso lo vamos a ver cuando veamos un poquito ahí sobre las tradiciones. Más, quizás sea como por la parte 3 lo vamos a ver bien, pero en verdad el 25 de diciembre no es ningún nacimiento de nada más que son festejos totalmente paganos. Y eso no están ni siquiera escondidos. Váyase a YouTube y busque el solsticio, los festejos del solsticio de verano. Creo que todos ya sabemos, porque hasta esos lo televisan. En diferentes pirámides, la gente sube, levanta sus manos para recibir la energía que viene de no sé dónde. Y en el solsticio de invierno, que es el 25 de diciembre, sucede lo mismo. Son dos eventos, la serpiente que baja y ahora la serpiente que sube. Eso es en verdad lo que sucede el 25 de diciembre. ¿Cuándo nace realmente Yeshua? Sí, hay una fecha, como dije, aproximado, y eso lo vamos a ver más adelante. Desde España, Benjamín, ¿a partir de qué fecha se festeja la Navidad? Creo que empieza, no tengo ahora exactamente en la mente, no lo tengo aquí grabado porque a veces como lo tengo escrito y hay cosas que digo, no, mejor lo leo, pero vamos a ver más adelante cuándo comienza el origen de la fecha navideña. Así es que, Benjamín, me vas a disculpar ahorita, pero no te puedo dar la fecha, pero más adelante sí lo vamos a tener, porque lo que pasa es que tengo toda una serie de escrito y hoy precisamente estamos viendo esto, pero sí tendremos una fecha, cuándo comienza a festejarse Navidad. Así como ahorita vimos el origen de Santa Claus, cuándo nace San Nicolás, cómo se transforma, o más bien cuándo nace Nicolás de Mira, y cómo se transforma y cómo llega y las fechas en que viene el proceso. Así vamos a ver precisamente parte de la Navidad. Eso nada más para que estés ahí al pendiente, entonces si puedas tener ese dato, porque sí hay un dato cuando comienza a festejarse. Más o menos para que tengas una idea, todo el trastorno el rompimiento de la Iglesia Católica con las costumbres judías comienza precisamente, me parece que es en el año 245, cuando este emperador hace la ruptura, que por cierto vamos a estar leyendo una carta cuando se rompe y dejan de hacer Shabbat, dejan de seguir todas las fiestas de Adonai y ellos comienzan a hacer sus propias fiestas. Lo vamos a ver más adelante. Perdón. Y esto nos van a dar las fechas con más precisión. ¿Ok? Esto te lo dejo pendiente, pero te prometo que sí lo vamos a ver. Bien. Yolot Sentli, bendiciones, gracias. Corazoncito de maíz. Muchas gracias, bendiciones. Dios les bendiga grandemente. Es una bendición saber de ustedes. Tijuana, ¿qué significa la piñata de 6 picos con partes humanas en vez de dulces, Dorina? Bueno, esto creo que aquí ya vamos tocando temas más esotéricos, y creo que en verdad no, dentro de la escritura no tenemos nada que ver, ni siquiera piñatas. Sabemos que dentro del esoterismo la estrella de 6 puntas es la que se predomina precisamente como la que se usa para invocaciones.
O también, porque aquí hay una confusión, le han dicho que este es como que la estrella de David, pero tienen diferentes aplicaciones. La verdad, todo esto no es más que confuso. Y aquí lo importante es que nosotros no nos desenfoquemos desde el punto de vista bíblico, porque esto es lo que muchas veces, quizás para nosotros, vaya a traer complicación y cosas que habría que meterse para poderlo entender. Y hay cosas que no son necesarias. Hace algún tiempo, platicando con un compañero pastor, me decía: oye, ¿qué tanto has estudiado sobre demonología? Y le digo: no le he dado importancia. Me dice: ¿pero por qué? Porque no tiene sentido. ¿Qué voy a encontrar estudiando los demonios? Puras cosas oscuras. Y la verdad, nada de lo que yo pueda aprender o saber de ellos me va a edificar a mí. ¿Por qué no mejor nos ponemos a estudiar la vida de Jesús, a analizarla, cómo fue, qué son sus promesas para nosotros, qué es lo que tengo yo que ver hoy? Entonces él se quedó pensando y dice: no, pues es que si luchamos contra ellos, no somos nosotros al final, acuérdate. Nosotros solo si estamos en Cristo y creemos en Él, Él pelea por nosotros. Entonces hay cosas que yo no tengo que saber. Y yo creo que si tomo la palabra de Deuteronomio 29 es muy claro, porque lo revelado es para ustedes y lo oculto le pertenece a Dios. Ahora, ¿tengo problemas con eso? Bueno, Jeremías 33:3, clama a mí y yo te enseñaré y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, cuando yo necesite saber algo de lo oculto, y que porque viene para mí, para darme una ilustración, una enseñanza en algo que yo estoy llevando a cabo, entonces Dios va a traer a mí eso. Entonces se quedó pensando y me dice: no, es que yo te decía esto porque hay un hermano que hizo esto, y lo único que encontramos que este hermano al final empezó como que a perder la razón en algunos casos, y la verdad ahora está difícil hablar con él. Le digo: ¿ves? Entonces, sí, ¿por qué me preguntas de cosas que tú ya tienes la respuesta? Entonces, aquí, Dorina, yo quiero decirle, estas cosas es mejor dejarlas por allí. No tienen ningún punto de bendición ni ningún punto de crecimiento en nuestra vida. La misma palabra dice: si hay algo digno de alabanza, si hay algo puro, si hay algo limpio, si hay algo santo, en esto pensad. Entonces yo le invito. Y estas cosas en verdad no tienen sentido, es totalmente oscuro. Entonces no hay una respuesta totalmente definida, porque no. ¿Qué te puedo decir? Es oscuro y nada más. Xiomara de Cuba, bendiciones. Pastor, ¿qué significa un árbol en esta fecha de Navidad? Significa tradición, significa idolatría y significa totalmente estar en desacuerdo con Dios. Definitivamente no tiene ninguna otra razón el árbol navideño. Lo vamos a ver en la segunda parte, precisamente, que vamos a presentarle después. Vamos a ver exactamente el origen, dónde nace, y ustedes sabrán del por qué acabo de decir esto. Pam de Argentina: cuánta confusión hay en esta fecha. Y el significado de las esferas, claro que sí, lo vamos a decir, pero lo vamos a hablar en el próximo programa, porque vamos a enfocarnos totalmente en este arbolito, cómo se origina, cómo nace, de dónde viene y cómo se mezcla, y van a ver hasta dónde es a veces hasta medio curioso, que porque grandes cineastas han tomado parte de esto y han elaborado películas, y que usted y cualquiera lo ha visto en algún momento, y ni siquiera se ha puesto a pensar que exactamente tienen precisamente bases de un árbol navideño. Ciudad de México, Andrés, la posada es la que se le dio a Jesús cuando nace. Bueno, así es como hoy se maneja, que sale. Aquí voy a recordar algo de mi niñez. Cuando se hablaba de posada,
yo recuerdo que las gentes salían, llevaban a dos figuras de María y José, y lo llevaban en brazos y tocaban una puerta en la noche. Alguien hacía un rezo por dentro, contestaban por fuera, y así se la llevaban hasta que al final venía y se otorgaba la posada. Y era así como a eso se le llamaba posada. Hoy le llaman posada a un evento donde están tomando, fumando, bailando. Esa posada no tiene nada que ver con la que mencionaban en aquel entonces las personas. O sea, como que se fue degenerando. Hoy posada es una fiesta. Posada es un nombre sin propósito. Propósito es fiesta, convivencia, y muchas veces terminan mal en todos los aspectos. Entonces, bíblicamente, cuando vemos que nació en un pesebre, como lo dice, el asunto es que, de acuerdo a la tradición, estaba celebrándose fiesta de tabernáculos. Y si tú vas hoy, Andrés, si tú vas hoy a YouTube y le pones allí fiesta de tabernáculos en Israel, vas a ver que todo el mundo duerme afuera. Hacen un tabernáculo, una enramada, y lo hacen en la calle, o en el balcón, en la parte de afuera, o en el patio. Sacan una cama, salen todo, porque la fiesta de tabernáculos tenía como propósito que el pueblo de Israel nunca olvidara el peregrinar constante por el desierto, que no tuvieron casa, que no tuvieron techo, y que durmieron siempre bajo una enramada. Ese es el propósito de esas fiestas, no olvidarse sus orígenes. Cuando nace precisamente Jesús, se estaban celebrando estas fiestas, las fiestas de tabernáculo. Por eso yo les decía hace un momento, sí hay datos específicos que nos indican el tiempo, no la fecha, el tiempo en que nació Yeshua. Entonces, y de allí, de este escrito, es que dicen que él andaba pidiendo posada. Pero en verdad lo que se estaba celebrando era fiesta de tabernáculos. Nadie podía dormir en casa, ni nadie podía irse a un mesón, porque estaban cerrados. No estaban para ser usados. La gente tenía que dormir afuera. Esa era la costumbre, de acuerdo a las fiestas, y ese era lo que se celebraba. Mirna de Transilvania, ¿cuándo nació Jesús y por qué nació en esa fecha? Bueno, esto justo lo acabo de responder. Nació en las fiestas del tabernáculo. ¿Y por qué nació en esa fecha? A Dios le plació establecer los tiempos así, porque todo tiene cumplimientos proféticos. Tabernáculos va muy ligado a Yom Teruah, que todavía son fiestas que no han tenido cumplimiento. Las fiestas de Adonai prácticamente están divididas entre fiestas de primavera y fiestas otoñales, y las de primavera se han cumplido todas. Yeshua fue parte del que vino a cumplirlas, y que muchos de nosotros no tenemos ni idea exactamente cómo se desarrolla eso, pero está escrito y no le hemos puesto atención. Entonces, actualmente es importante del por qué Dios establece el nacimiento de Yeshua en ese tiempo, porque hay un plan para el cumplimiento de las otras profecías, y es como se da. Todo obedece a un propósito, a un plan de Dios. Es por esa la razón. Elena de Canadá: la magia es abominación de Dios. Los magos reyes, ¿qué hacían visitando a Jesús? Esto es lo más extraordinario y esto es lo más grandioso, Elena.
No fueron sacerdotes, no fue su pueblo, nadie logró exaltarlo. Y esto es lo que a nosotros nos debe de traer un despertar. Este comentario que me acaba de hacer aquí, yo lo puedo relacionar con aquellos con aquel endemoniado y aquellos demonios que estaban en ese endemoniado el endemoniado de Gadara. Cuando ellos le dicen: Jesús, Hijo del Dios Altísimo, y Él les dice: cállate. Ellos preguntan: ¿acaso ya llegó nuestro tiempo? Aquí, cuando ellos responden, ellos están identificando no al Jesús como el pueblo de Israel lo conocía, a ese Jesús del hijo de José. No, están reconociendo al Hijo del Hombre que Él decía que era. Porque si ustedes se dan cuenta, en la Escritura, Él nunca dijo: yo soy hijo de Dios. Él siempre dijo: el Hijo del Hombre, tal cual lo describe el libro de Daniel. Ese Hijo de Hombre que recibió autoridad, que recibió reino, que recibió poder por el anciano de días. Esa visión que vio Daniel. Ese Hijo de Hombre que viene y se encarna y nace. Estos demonios no estaban viendo exactamente al Hijo de María, estaban viendo al verdadero Dios. Y ellos le dicen: ¿acaso ya llegó nuestro tiempo? Ellos están confundidos, ellos no saben qué está pasando. Pero sí saben: ¿y qué haces ahora en la tierra? Sabemos que vas a reinar, sabemos que vas a estar aquí, pero ¿qué estás haciendo aquí? Por favor, no nos mandes al abismo, piden ellos. Si usted se va a Apocalipsis, justo cuando el milenio comienza, el ángel viene, toma al diablo y lo pone preso en el abismo, y se va él con todo y demonios. Los demonios saben que irán al abismo, que estarán presos juntamente con el diablo al principio del milenio, pero saben que serán sueltos al final del milenio. O sea, ellos lo saben todo. Yeshua le dijo en el monte de la tentación: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Al final, Dios mismo viene siendo Señor del mismo diablo, aunque Él no lo quiera reconocer. Entonces, ¿qué hacían? Pues simple, para nosotros pudiera ser como una vergüenza. El mismo maligno, una vez más reconociendo quién es el verdadero Hijo de Dios. Así de sencillo, Elena. Así de sencillo. Así como aquellos demonios lo reconocieron, así como estos magos tuvieron ese deseo de ir y de estar allí. Bueno, la causa de la visita de ellos costó la muerte de todos los niños por la estrella que vieron. Así es que al final, ¿qué hizo? Dios sabía que eso pasaría y se cumpliría esa promesa, porque esa profecía, cuando dice: voz fue oída en Ramá, lamentación de gran lloro, Raquel que no quiso ser consolada por sus hijos. Esa palabra profética se cumple con la muerte de todos los niños de menores de 2 años que fueron muertos ahí en Jerusalén. Entonces, si le buscamos una razón, ¿qué hacían? Pues fueron a provocar precisamente parte de eso. Bien, Silvia de Florida: Santa Claus y los Reyes están en la Biblia. Santa Claus ya especificamos que no existe en la Escritura, ya vimos su origen, de dónde viene. Los magos, que no eran reyes, aclaro una vez más, o simplemente eran magos. La Biblia menciona que eran magos y son denominados caldeos, que eran los que practicaban la astrología
principalmente desde Babilonia. Bien, hermano Silvino de Canadá, saludos. Un café. Sí, nos está haciendo falta el café, la verdad. Hace falta el cafecito. El estudio de astrología es la misma que Nostradamus. Pues de alguna forma, lo de Nostradamus lo he visto muy poco, sinceramente. Para mí, la situación de Nostradamus no es más que alguien que estudió la Biblia y que tuvo noción de cosas interesantes y que de algún modo buscó cómo dejar algún historial. Pero sinceramente Nostradamus no lo relaciono mucho con astrología. No lo relaciono con astrología. Andrea de Canadá, ¿qué hicieron con los regalos de Jesús? Bueno, no nos menciona la Biblia qué se hizo. Simplemente recordemos que los regalos tenían una representación. Y eso sí es importante. Recordemos, el incienso es la oración que siempre él recibe. El oro es parte de que él es el dueño del oro y de la plata. La misma escritura lo dice. Y mirra, que es una de las especies aromáticas de las cuales se menciona, en la cual se ungían utensilios y los sacerdotes para permanecer en presencia de Él. Así es que estos tres elementos son básicos en la vida del cristiano, en la vida del que sigue a Jesús y en la vida misma de Jesús. Eso es, pero no hay más. La pregunta es: ¿salieron de pobres sus padres? Déjeme decirle, aquí hay una grandísima equivocación de percepción, de enseñanza. Jesús nunca fue un pobre. Nunca fue un pobre. Muchos lo representan como un pobre. Pero aquí hay algo que yo quiero preguntar por cuestión de lógica. ¿Un pobre tendría un tesorero? ¿O para qué quiere un tesorero un pobre? Es ilógico. Son pequeños detalles que están allí que quizás en algún momento nosotros no lo hemos visto, y quien lo enseña tampoco lo dice. Pero hay muchos indicios que muestran que la familia de Jesús no eran pobres. Si bien les dice que no tenían dónde recostar su cabeza, y eso lo toman en veces como que, es que ciertamente no tenía. No. Usted puede tener todo el dinero posible en su bolso, pero si no hay donde le vendan un plato de comida, ¿de qué le sirve el dinero? De nada. Cuando ellos van con los samaritanos no los querían. Ellos no podían llegar a un mesón y meterse a dormir allí, porque los samaritanos los iban a correr, no les iban a dar lugar, ni siquiera a venderles de comer, aunque tuvieran dinero para pagar. Y eso no me lo estoy inventando. Lea la escritura y ahí está la pugna que insistía con ellos. Era un pleito. ¿Por qué razón? Porque la mayor parte de los samaritanos eran parte de las tribus para este tiempo ya rechazadas, ya dispersas y ya mezcladas, tal cual lo describe uno de los profetas cuando dice que ya las 10 tribus se habían hecho exactamente igual que los gentiles. Entonces, en verdad, si analizamos bien la historia, Jesús nunca fue pobre. Las ropas que usaba eran ropa que usaban los reyes. La Biblia dice que se vestía con ropa de lino fino de una sola costura. Yo todavía no me imagino cómo es una túnica de una sola costura. No puedo
verlo, no lo he buscado hacia fondo. Simplemente lo leo en la Escritura y digo, wow, si está ahí, entonces sí era posible y sí se hace. Entonces, espero en esta parte, Andrea, a abrirle un poquito más la perspectiva. Cuando él manda a los 70 a predicar, aquí hay una palabra, y esto es lo que yo siempre he dicho a veces: cuando leemos la Escritura tenemos que ser bien cuidadosos, poquito a poquito, para que podamos poder tener la revelación de su Espíritu Divino y podamos ver las cosas que están ahí. Cuando él les dice, váyanse de dos en dos, y les dice, no lleven, aquí está el punto, no lleven dinero. No lleven más que solo 2 túnicas, porque cada obrero es digno de su salario. Aquí no le puedes decir a alguien que no tiene dinero, decirle no lleves dinero. Porque si tú le dices a alguien que no tiene dinero, oye, tú no lleves dinero, te va a voltear a ver y decir, ya quisiera tener. ¿Cierto o no es cierto? O sea, buscándole la lógica, el contenido. La historia nos dice que ellos en su cinturón metían sus monedas. Así que cuando ellos le dicen, y vayan, yo me imagino cada uno empezó a meter en su cinturón sus monedas, y él le dijo, nadie lleve dinero. Y solamente lleven 2 túnicas, porque cada obrero es digno de su salario. Entonces allí está el contenido. Y la otra, como decía, un pobre que no tiene dinero, pues, ¿para qué quiere tesorero? Y sí sabemos que ellos tenían tesorero, y el tesorero era Judas, precisamente. Bien, Natalie de Colombia, bendiciones. ¿Qué pasó con el espíritu de Herodes? ¿Está en el infierno? Pues bueno, sabemos que no hay ninguna duda, está en donde Dios tuvo que haberlo puesto por haberse revelado, o hay lugar asignado ya definitivamente. Desde Canadá, hijo de Roberto, la estrella de Belén trajo muerte, pero también trajo buenas de nacimiento de Jesús. Para los que no sabían, pues trajo una anunciación. Vamos a verlo de ese modo. Sí trajo una anunciación. Y para los que no conocían, quizás conocieron que sí había un Mesías. Tiene razón, y es loable también el comentario. Adán González de Perú, un tema tabú no se toca en la iglesia por ignorancia o por ocultismo. Muchas veces no se toca por tradición y no herir. Supuestamente no queremos herir a la gente, o no queremos que se nos vaya dicho de otra forma, porque luego comienzan, ya empezó este pastor, ya te van y te dejan solo, y a veces no se quiere eso. Bien, República Dominicana, en la iglesia hay monarquía. Creemos en la Biblia negra, los santeros, sí, exactamente. Conozco exactamente la Biblia negra, y en la iglesia hay monarquía. Claro, nuestro rey se llama Yeshua, indiscutiblemente, quien es nuestro príncipe de los pastores, y es quien tomará su lugar, vendrá y reinará, y nos dará lugar en su reino en los tiempos postreros, que ya no faltan muchos. Entonces es cierto, y por consiguiente el diablo pues será puesto en el lugar que le corresponde, que es el lago de fuego, y nosotros como sus siervos, sus seguidores, tenemos esa esperanza que Él nos ha prometido, y que creemos que aún los santeros, Dios, su compasión es grande para con ellos también. Son seres humanos creados también para salvación,
porque fueron creados por Él y para Él, que ahora algunos toman la decisión de seguir al diablo directamente, pues es su decisión, pero pueden volverse y pueden tomarse de la mano de Jesús, y Él es fiel y puede cambiar sus vidas. Seguimos. Gracias, Yolot. Tema de interés, muy interesante. Tierra Santa de Israel, en Lomid, ¿en qué fecha nace Jesús y qué rey fue a verla y con qué intención? Es Herodes el que estaba en ese tiempo. La fecha, como dije hace rato, no tenemos una fecha así exacta, precisa, pero sí fue precisamente cuando se festejaba la fiesta de tabernáculos, en ese tiempo. Ese es el tiempo. Lo escucho mejor en Facebook a partir de que lo sintonizo en la página, es mejor que la radio. Erika, gracias, muy buen comentario, Dios le bendiga. Así es que acá seguimos entonces ahora. Maribel de Laredo y Milés el Pastor va a rifar piñatas con dulces. Bueno, creo que esta actividad se puede hacer. ¿Por qué no rifar una piñata con dulces? Sí se puede hacer, pero lo puede hacer cualquier día, cualquier fecha, en cualquier momento. O sea, ¿por qué esperar precisamente Navidad? Yo pregunto, rifar una piñata con dulces o regalarlo, no en sí, en su contenido, sino en la ocasión, en el momento. Creo que eso marca una grande diferencia. Eso sería lo único. Y de ahí que hay una expresión que debemos de cuidar que dice: no hagamos cosas buenas que parezcan malas. España, Isabel España, Adán y Eva no tuvieron fechas especiales. La Biblia no nos menciona nada al respecto de fechas especiales. Hijo, hermano Dagoberto, ok, muchas gracias. Claro que sí, gracias, Dios le bendiga grandemente con su aportación que hará para este ministerio. Muchas gracias, hermano, hijo del hermano Dagoberto de Canadá. Dios me lo bendice grandemente. Transilvania, Arturo, muchas gracias, ya recibí todos los videos muy interesantes. Saludo de mi familia, Benavides. Muchas gracias, Dios me le bendiga. Saludos a toda la familia Benavides. Laredo, Roberto, los pastores por no estudiar a fondo la Biblia nos dicen mal la palabra. Bueno, quizás a veces estamos acostumbrados a una tradición y a veces hay que desaprender, y a veces el desaprender cuesta. Como que, ay, espérame, ¿a dónde me apoyo? Sí es difícil, pero bueno, hay que orar para que esto vaya rompiéndose y todos volvamos a la Escritura como debe ser. Ciudad de México, Angélica, ¿por qué se aferran que Dios nace en diciembre y son los cristianos y solo los cristianos? Recordemos que esta enseñanza viene prácticamente desde el siglo IV, producido por la Iglesia Católica, quien hace y establece todo esto, y se hace el sincretismo, la mezcla, y de ahí que no se nota mucho la diferencia, porque como se mezcla, o sea, yo pues adoro por decir a San quien sea, pero meto Navidad allí y encaja perfecto. Así es que no me importa lo que tú metas, lo que importa es que al final estamos adorando juntos, que ese es el propósito a donde va a llegar precisamente el orden mundial, y es aquí donde nosotros tenemos que mantenernos bien despiertos. Esto ya está, entonces comenzamos a romper ahora para que cuando esto vuelva a repetirse y más a profundidad, estemos conscientes de que Dios no hay mezclas. María de Querétaro, gracias por mandar la tarjeta al 15 de este mes. Muchas gracias, mi hermana. Dios me le bendiga grandemente, María. Que su bendición siempre sea con ustedes. Ok, Andrés de Texcoco, nacer en Cristo no solo es Navidad, puede ser cualquier mes. Exactamente. Nacer en Cristo no solo es en Navidad, puede ser cualquier mes. Solo que yo hice
puesto énfasis en este punto porque es el tema que nos tiene y porque hoy todo el mundo está festejando un nacer en Cristo que ni siquiera es un nacer en Cristo, a lo que se llama en verdad Navidad. Bien, Laredo, es muy cierto, no nos debe importar las cosas del mal, porque mejor cosas de nuestro Padre. Amén, así es. Siempre vamos a procurar lo que Dios tiene mejor para nosotros. Es María de España, saludo, bendiciones. Es una serie navideña. Estamos tratando de meterlo así nada más porque por esta temporada. Por eso dejamos corto ahorita, corriendo hacia la meta, que vamos a seguir tan pronto terminemos. Radio Cúcuta de TV, muy buen tema, saludos. ¿Qué significa el niño Dios en la rosca? No significa más que lo mismo, como dijimos, es tradición, es idolatría, no trae ningún otro sentido. Lo único que lleva, al menos en México, no sé en otra parte, pero en México, quien le toca el monito, porque hasta eso así le dicen acá en la frontera de Laredo, de Nuevo Laredo, México con Laredo, Texas, se le dice el monito. A que le tocó el monito va a festejar el Día de la Candelaria, que es el 2 de febrero, me parece. Si el 2 de febrero tiene que hacer tamales y hacer un festejo. O sea, ¿a qué te lleva? A otra fiesta más de idolatría. No hay más. California, Martín Mazón, la gente no se revela ni es mala, ya está escrito. Judas es el diablo, ya sabe Dios que sería así. Bueno, aquí lo interesante es que nosotros somos un templo. Nosotros somos, como dice Pablo, un Mishkan. Y de nosotros depende a quién dejamos entrar en nuestro interior para ser parte de una adoración. Exactamente, Judas tuvo la oportunidad de arrepentirse porque era un gran amigo de Jesús, se conocían muy bien. Entonces, el ser humano está contaminado y tiende a rebelarse. Sí se revela. ¿Que está escrito? Sí. ¿Pero por qué está escrito? Porque hay cosas que Dios sabe el futuro, Dios conoce la historia al final. Pero no porque Él diga, voy a poner a este corazón duro, voy a poner que este sea malo, voy a poner que este sea bueno. No, esto es a libre albedrío, a libre decisión. Como alguien preguntaba sobre los santeros, el que quiere ser santero va a ser santero. Eso quiere ser, o sea, no, nadie lo está obligando, ese es su deseo. El que quiere ser un buen servidor de Jesús, eso va a ser. ¿Qué hace la diferencia? Que si yo quiero servir a Jesús, yo obtengo la ayuda de su Espíritu Santo para guiarme y llegar a ser allí. Y obvio, el que decide meterse en lo oculto, pues el mismo diablo se le va a aparecer, o los demonios, y le van a decir qué es lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. O sea, una vez más quedamos en el mismo punto, Martín. Nosotros tomamos nuestras propias decisiones, no basado en lo que está escrito, sino es nuestra decisión. O sea, está escrito porque Dios conoce el ser humano. Esa es la diferencia. Por eso yo decía en un comentario que hice en una ocasión, que dije, si a Dios le placiera tener títeres, pues Él tiene el poder, somos su creación. De pronto nos levantamos una mañana, todo el mundo adorando, todo el mundo saludando a todos, hola hermano, hola, y un derroche de amor por todos lados. ¿Por qué? Porque Dios quiere que por la fuerza así sea. Él tiene el poder, pero Él quiere adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, y que le amen de corazón. O sea, tú lo quieres hacer, hazlo. No lo quieres hacer, no lo hagas. Pero esto, tratando de poner en claro el punto, no porque esté escrito, no, sino es todo lo contrario. Está escrito porque la humanidad tiene las tendencias así. Que Dios lo sabe, eso tampoco te lo discuto. Dios, no hay nada en esta vida
y fuera de esta vida, que Él no lo sepa. Julio de Texcoco: si tuvo un tesorero y unas personas que ayudaron al ministerio, Jesús, ¿por qué en la iglesia no hay un orden? Bueno, este es el punto. Tenemos el ejemplo ya, tenemos la enseñanza. Si no lo queremos seguir y ya hacemos otras cosas distintas, pues bueno, pero sí tenemos buenos ejemplos en la Escritura. Y precisamente Jesús nunca estaba dirigiendo o controlando los dineros. Para eso estaba el tesorero y las personas que se encargaban de eso. Y fuera interesante que cada iglesia siguiera ese mismo orden. Radio Nacional, bendiciones. Habrá serie de este. Bueno, estamos llevándolo precisamente, tratando de ir aclarando. Quizás tengamos unos 3 o 4 temas de estos. Muchas felicidades. Se escucha mejor y se ve muy bien. Gracias. Jiménez, no alcanzo a entender el nombre. Es Laredo. Norma Jiménez. Gracias, de Laredo. Alicia de Australia: ¿por qué en nuestra tierra no somos nadie y fuera de ella somos alguien? Así le pasaba a Jesús. Sí, bueno, mismo Jesús dijo que nadie era profeta en su propia tierra. Y sí, te conozco a tu papá, sé quién eres y pues, la falta de importancia. Fe apostólica, Pentecostés, son temas escabrosos, nadie los toca, muy poca gente. Saludos. Pastor, lo vamos a traer a Israel pronto. Bueno, pues confiando en Adonai, y así será. Bendiciones, gracias. Radio Dos Laredos, son temas para una serie. Por favor, podrá hacer la serie. Bueno, estamos intentando hacerlo, así es que en el próximo estaremos viendo el origen del árbol navideño. Radio Colombia, estamos organizando una visita en abril, ojalá y pueda. Le enviamos un correo. Claro que sí, nos ponemos de acuerdo y que nuestro Adonai esté en todo este asunto. Doctor Carlos, en mi consultorio lo escuchamos en radio para nuestros pacientes y ya no va a estar en la radio. Estamos analizando este punto. Todavía no hemos descartado esta situación. Así es que lo estamos tomando en consideración de poder hacer un enlace y transmitir también por radio. Así es que vamos a considerarlo, doctor. Muchas gracias y gracias por la información para que podamos tenerlo, transmitirlo por radio. Dagoberto, hijo hermano Dagoberto de Canadá, saludo a todos los traileros. Bueno, todos los traileros, un saludo. ¿Dónde podemos comer en Nuevo Laredo? Bueno, nuestro hermano por ahí les va a mandar un dato, les va a hacer una sugerencia de unos lugares donde se pueda comer. Y claro que sí, hay muy buenos lugares, dependiendo de qué quiera comer, qué quiera degustar. Hay lugares interesantes. Bien, Estado de México, qué buen programa. Miro que hay 600 seguidores en esta página. Bendiciones, mi pastor Andrea Rojo. Gracias, Dios le bendiga. Muy bien. Desde Ontario, Canadá, hola pastor, soy Claudia, es un pastor, que Dios le bendiga. Me da mucho gusto. Esto es interesante. Soy atea, pero lo escucho. Me quito lo atea. Gracias. Mucho gusto, Claudia. Créeme que hay una parte en donde hablo que digo que también el ateo celebra Navidad. Pero es interesante aquí al saber que Dios está tocando su vida. Eso es lo más importante. Porque cuando nosotros sabemos que Él existe, Él comienza a manifestarse. Y para el que cree que definitivamente no lo hay y le rechaza, naturalmente nunca lo va a encontrar. Saludos y que nuestro Adonai siga bendiciendo su vida. Jaime de Nuevo Laredo, lo escucho en radio, lo pongo en el taller mecánico para mis empleados y lo veo en internet. Una vez más, no va a estar en radio. Por supuesto, mi hermano, lo estamos considerando. Esperamos en Dios. Hubieron unas fallas técnicas que fue lo que nos hizo que nos saliéramos. Obviamente este es el lugar de nuestra cabina. Tenemos lo que yo le decía, un proyecto que ya estamos
prácticamente ya a punto de arrancar, que también va a ser de gran bendición. Pero vamos a reconsiderar y sí tratar que esto se pueda escuchar y retransmitir a través de la radio. Así es que muchas gracias por todos los comentarios, gracias a todos por haber estado allí, gracias por estarnos viendo, gracias por su participación. ¿Qué me resta decirle a todos ustedes? Que nuestro Adonai les sonría, les vea con agrado y les dé shalom. Hasta la próxima. Bendiciones. Como en los días de Noé, un espacio de análisis y reflexión conducido por el pastor Hugo Camacho.